día 510 de nuestro diario y hoy el título es Ups, metedura de pata, pero metedura de pata hasta, bueno, de pata no, hasta el cuello. Y es que vamos a ver que el rey David es un hombre según el corazón de Dios, pero no era un hombre impecable. Y vamos a ver, vamos a juntar, bueno, como hoy es viernes y el sábado pues no hacemos vídeos, sino que damos paso al programa semanal. Entonces, pues bueno, pues vamos a juntar las dos lecturas y vamos a ver, pues algo, efectivamente, qué le pasó a David y que... Ups. Pero menudo ups. Del segundo libro de Samuel. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio, y desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer, y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella, después, volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías, elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerle ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su jergón con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab que le mandó por Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea donde la batalla sea más encarnizada, luego retiraos de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa entre los servidores de David y murió también Urías el etita. Por querer leer las dos seguidas ahora se me han atascado, lo tenía preparado, se me han atascado las páginas. Y sigue: en aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David y llegado a su presencia le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, el pobre en cambio no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías elitita. Así dice el Señor: yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: también el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Palabra de Dios. Pues a ver, menuda metedura de pata. Y es que hay varios detalles de esta lectura, ¿vale? O sea, tenemos a David, que comete su pecado. Luego tenemos a Natán, el pobrecito mío, que tiene que ir a encarar al rey, ¿no? Y decirle lo que ha hecho. La verdad es que los profetas lo tenían muy complicado. No era plato de gusto ir al rey y decirle lo que nadie se atreve a decirle a un rey: que has metido la pata, que te has equivocado, que has cogido... Primero, has sido adúltero porque te has acostado con una mujer que no es la tuya. Segundo, has intentado encubrirlo, ¿vale? O sea, con la mentira, y te has traído a Urías, has querido que él vaya a su casa como para tapar ese embarazo, que parezca que ha sido Urías, porque claro, el hombre venía de la guerra, pues seguro que se acostaría con su mujer. Y así lo disimulas. Y Urías se quedó, porque él, ¿no?
lo que hemos leído es como el resumen, ¿no? Pero si leemos el texto completo, Urías decía, hombre, todos mis compañeros en la guerra y yo aquí voy a ir a disfrutar de, ¿no?, de estar una noche con mi mujer, pues se quedó a los pies del palacio, en la puerta, y dijo, yo como todo el mundo, aquí, en pie de guerra. Total, que al final, pues lo mató. Porque al final un pecado lleva a otro. Todo este pasaje, ¿vale?, nos trae muchas enseñanzas de cómo el pecado entra en nuestra vida y cómo termina la cosa, ¿no? Si os fijáis, la lectura se empieza diciendo una cosa, dice, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David se quedó. Y es que el pecado entra cuando dejas de combatir. Muchas veces nos asusta el combate, la tentación, no es cómodo, claro que no, o sea, la tentación no es cómoda, pero nos pone en pie de guerra, nos hace estar alerta. Cuando estamos tentados, pues rezas más, buscas la gracia, intentas, pues eso, estar cogido del Señor porque es que te ves tentado y dices, es que meto la pata, es que la lío gordísima, ¿no? Pero cuando te dejas, no combates, y eso es lo que le pasó a David. Se quedó en su palacio y dijo, que peleen otros. Yo me voy a coger unas vacaciones. Y es lo que le pasó. Se levantó de la siesta y se quedó mirando, y ahí es donde, claro, ve, desea, y luego a partir de ahí el deseo nos lleva al hecho, y el hecho al pecado, y el pecado nos lleva a otro pecado. Porque generalmente los pecados son como las ristras de chorizos o como los eslabones de una cadena. Uno lleva a otro, ¿no? Adulterio, mentira, homicidio, ¿no? Pero aún así es curioso, porque no deja de ser llamativo, que en la Escritura se habla de David como un hombre según el corazón de Dios. Y no porque fuera impecable, sino porque lo más interesante es la siguiente lectura, que casi que no la encuentro porque se me han pegado las hojas en lo que tiene el directo, ¿no? Y cuando Natán va a decirle a David y le pone este ejemplo, y le dice, ese hombre eres tú, ¿no?, le puso el ejemplo de la oveja y tal, David se quedó así y dijo, es verdad. Y eso es lo que le da la vuelta a todo, porque nos encontramos que Adán y Eva, pues estaban, cuando Dios le dice, oye, ¿qué has hecho?, pues no le dice, reconoce su pecado, no lo reconoce. Adán no reconoció su pecado. Y se fueron echando la culpa, que Adán a Eva, Eva a Adán, a la serpiente, esto, lo otro. Saúl, fíjate que cuando el profeta Samuel le dice, no has obedecido a Yahvé, ahí es donde él empieza, no, que sí, que esto, que lo otro. La diferencia entre todos ellos, y por lo que David es un hombre según el corazón de Dios, es que dice, es verdad. Es verdad. ¿Para qué me voy a poner a disimular, a excusarme, a querer? Al final, el pecado, es cierto que un pecado lleva a otro, pero hay algo que lo rompe y rompe contra lo que el pecado ya se estrella, ¿no? O sea, es cierto que el demonio nos puede engañar, nos puede decir después de que hemos pecado, de que no digamos nada, que bueno, esto lo manejo yo, que nadie se entere, que pensará todo el mundo, luego viene la acusación, ¿no? Fíjate lo que has hecho, etcétera, y viene toda esa tortura que es peor, si me apuras, es casi peor que el mismo pecado, ¿no? Pero todo eso se rompe cuando la persona para y dice, es verdad, Señor, he pecado. Y a raíz de este reconocimiento vendrá el famoso Salmo 50 o 51, según la Biblia. Misericordia, Señor, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi delito, limpia mi pecado. Ese salmo penitencial por excelencia tiene este contexto. Cuando la persona es consciente de decir, he metido la pata y es verdad que no somos conscientes hasta que no pasa o alguien nos hace caer en cuenta o no pasa todo, ¿no? Y cómo el pecado nos va llevando una cosa a la otra, ¿no? Pues así es el tema de hoy, ¿no? Un hombre según el corazón de Dios, no porque sea impecable, sino porque lo reconoce y hace penitencia, ¿no? O sea, Dios le dice, tú lo reconoces, Dios ha perdonado tu pecado. Pero sí es cierto que hay unas consecuencias del pecado. El pecado, ¿no?, deja heridas en mi carne, ¿no? Esto ya no lo dice el libro de Samuel, sino que lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y San Pablo lo dice, el pecado engendra la muerte, ¿no? Yo me puedo partir un brazo y es verdad que, oye, el médico me cura, ¿no?, me cose, me pone una escayola, ¿no?, se solidifica la fractura, pero yo quedo dolorido. Hay unas consecuencias del pecado, ¿no? Y en ese sentido hay consecuencias en mi carne, consecuencias en otros, ¿no? O sea, bueno, Urías no resucitó por el hecho de que David dijera, uy, sí, me he equivocado, y ya, no, o sea, no. Hay cosas que, es cierto que Dios tiene misericordia, por supuesto, pero que las consecuencias de nuestros pecados hay algunas que son irreversibles. Por eso el pecado no es un juego. No podemos jugar al peco, rezo y empato,
y ya está, ¿no? O peco, me confieso y no pasa nada, ¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿no? Pues total, ya he caído, me voy a confesar, pues sigo cayendo, o me quedo en el suelo, o sí, bueno, al final como Dios todo lo perdona, claro que Dios todo lo perdona, pero quizá el que a lo mejor no sobrevive eres tú a un pecado, o no sobreviven otros, o las heridas que hago en otros, a lo mejor pues me gano, o pierdo una amistad, o sea, no sé. Total, en definitiva, que el pecado es una cosa muy seria, tan seria que el Hijo del Hombre vendrá a hacerse hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Pero vamos a quedarnos con el rey David, que reconoce, ¿no?, su pecado, reconoce cuando se lo dicen, y dice, es verdad, he pecado. Así que bueno, esto es lo que nos pasa muchísimas veces, que metemos la pata y nos cuesta la misma vida reconocerlo. Así que bueno, hasta mañana y vaya usted con Dios.